La inflación de los argentinos, el costo de vida, el dólar oficial y paralelo, salarios con o sin topes, el mínimo no imponible, las asignaciones familiares, las jubilaciones. ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Cómo incide en todo esto la inflación y el dólar? Hoy lo vamos a analizar aquí en A Dos Voces con dos economistas y también a debatir Pablo Tigani y Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central. La economía de los argentinos hoy en A Dos Voces. Pero también el tema del transporte. A ver, pasan los años, pasan los gobiernos nacionales, provinciales. ¿Por qué en la Argentina viajar siempre es y ha sido un infierno? Vamos a analizar este tema. Hemos invitado a tres delegados. Uno está vinculado con el tema de los trenes, está Edgardo Reynoso, delegado de la Unión Ferroviaria del Sarmiento, Claudio de la Carbonara, todos lo conocen, uno de los metrodelegados de la línea B de subterráneos, y Néstor Marcolín, delegado de la UTA de la línea 60 de colectivos. Trenes, subtes, colectivos, siempre es un problema viajar en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar de encontrarle una explicación esta noche en A Dos Voces. Y además, Diego Armando Maradona, siempre en medio de la polémica, y una foto que dio que hablar en Emiratos Árabes, un lugar que él conoce muy bien. Estuvo con Cristina Kirchner y se empezó a recordar el pasado y la relación con el poder de Diego Armando Maradona, desde el retorno a la democracia hasta nuestros días. Vamos a repasar hoy las fotos, el álbum fotográfico político de Diego Armando Maradona. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, avanza el verano, avanza enero, ya en febrero va a estar con todos ustedes Marcelo Bonelli y yo me voy a tomar vacaciones, pero bueno, este es un verano como yo creo que desde hace muchos años en la Argentina, lleno de noticias políticas, pero también económicas, vinculadas con el bolsillo de los argentinos, y por eso le agradecemos a Tigani y a Pignanelli que estén esta noche con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. Veo que ustedes también van a tener vacaciones un poquito más adelante, ¿no? Sí. Bueno, a ver, hemos preparado, vamos a ver en uno de los monitores acá, los números de la inflación en la Argentina. La inflación oficial y la privada. Dos realidades distintas, y vamos a analizar un poquitito dónde tenemos que reflejarnos los argentinos, cómo es el día a día que estamos viviendo. A ver, vamos a repasarlo. Entonces, los números que se conocieron esta semana y tienen que ver con la inflación de diciembre y con la anual. A ver, la inflación de diciembre para el INDEC 1%. Subió un poco porque estaba en el 0,7, 0,8, para los privados 2,1%. Vamos a la inflación de todo el 2012, para el INDEC fue del 10,8%, para los privados esta es una inflación que después da la oposición en diputados en el Congreso de la Nación, 25,6%. Vamos ahora a las canastas, las que mide el índice de la indigencia, la básica alimentaria, 719,7 centavos, y acá se habla de que una familia necesita, cada uno de los integrantes, unos 6 pesos por día, varían los meses, 6 o 7 pesos por día para poder alimentarse, alimentos básicos. Y vamos a la otra, esta es la fuente también del INDEC, y la otra canasta es la básica total. Esto mide el índice de pobreza en la Argentina. El que gana esa plata ya no es, digamos así, pobre, y el que gana menos de eso estaría dentro de los índices que tiene el INDEC de la pobreza en la Argentina. Bueno, ya estamos entonces con nuestros invitados de esta noche. Para los dos, Tigani y Pignanelli, ¿en qué nos tenemos que reflejar? ¿Cuál es el espejo para los argentinos? ¿La inflación del INDEC o la inflación de los privados? Personalmente pienso que ninguno de los dos índices, hay uno que está sospechado, todo el mundo sospecha del índice oficial, entonces es un poco difícil discutirlo porque hay mucha gente pensando que no refleja
la evolución de los precios con cierta rigurosidad. ¿Usted le cree? Pero la verdad, no, yo creo que no debe ser, pero no tengo ninguna evidencia, porque nosotros estudiamos para, cuando miramos estadísticas, tiene que haber evidencias empíricas de lo que estamos mirando. Y tampoco me parece que en esos boletines que recibo yo y que seguro que recibe Pignanelli también, puede ser que el promedio da 25,6, pero resulta que hay uno que dice 25, el otro dice 30 y el otro dice 20. Y la verdad que entre 30 y 20 estamos hablando de un 50% de diferencia entre gente que toma encuestas, no sé cómo, porque cómo se hace en un país con una superficie de 2.800.000 kilómetros cuadrados, donde de un barrio a otro hay 20% de diferencia en un mismo producto, o una provincia tiene un nivel de evolución de los precios relativos diferente al de la ciudad, donde hay diferente PBI per cápita en las diferentes regiones. La capital tiene el PBI per cápita de un país europeo, ahora en el interior no es así. Así que yo creo que es un trabajo para resolver, pero no creo tampoco que sean serias ni rigurosas estas tomas de encuestas con 4 o 5 productos que se van siguiendo por internet. Es la misma pregunta, ¿no, Pignanelli? ¿En qué espejo hay que reflejarse? Yo no tengo ninguna sospecha sobre el INDEC. El INDEC miente. El 10,8 es una mentira atroz que se ríe de todos nosotros, que le quita credibilidad al país y que genera mayor incertidumbre, y es uno de los factores que haya mayor inflación, porque no hay un ancla en qué fijarse. Cuando uno ve las cuentas nacionales, le da una estimación del 25% de inflación. Cuando uno ve el índice de la construcción, donde ahí el INDEC toma los precios reales, le da un 25% de inflación. Cuando se discuten las paritarias, el propio gobierno habla de un 25% de inflación, y cuando se ajusta el salario mínimo vital y móvil, se habla de un 25% de inflación. Entonces, estamos en una inflación que es 2,5 veces lo que dice el INDEC, y es 5 veces más el promedio de América Latina, y 7 veces más el promedio mundial. Argentina tiene un problema estructural con la inflación y es muy grave. No hay ningún país en el mundo que se sustente con una inflación de este tipo, y más que estamos originando una inflación por el lado de la oferta y no por el lado de la demanda, como equivocadamente dicen muchos economistas que adhieren al gobierno. Dicen, no, la inflación es buena porque es por la mayor demanda. Cuando uno ve los números, dice, no, es al revés. Cuando el ahorro interno supera la inversión, cuando hay serios problemas con la inversión es la que origina la oferta, igual que las importaciones. Todo eso está trabado. Tenemos un problema muy serio en la Argentina y no se trata seriamente. Este es el tema. No se trata seriamente el problema de la inflación. La propia Cristina dijo en Estados Unidos, en Harvard, que un país al 25% anual estallaría. Bueno, en diciembre tuvimos algún problemita de esas características que por suerte no llegó a mayores. La gente está cansada de la inflación, la gente está preocupada. Vamos al supermercado y con 100 pesos no compramos nada, y cuesta ganar 100 pesos en la Argentina. Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico, se puede resolver teniendo un buen diagnóstico, tenemos profesionales suficientemente idóneos como para resolverlo, y es uno de los temas a resolver para comenzar a achicar la inflación. Tigane, ustedes, los dos, cada uno ve también una realidad distinta, porque él dice, no, el 25 es eso, porque todo el mundo negocia el 25. Bueno, está bueno que tengamos visiones distintas, ¿no? Yo digo que si existen las evidencias técnicas como para probar que es así, un funcionario prestigioso como fue Pignanelli o otros funcionarios que tengan la capacidad que la verdad yo no estuve nunca en el sector público, podrían patrocinar alguna demanda y hacer alguna acción jurídica, pero yo no veo que eso suceda. Vi que el INDEC llamó gente para que le cuenten cómo era que sacaban el 25% y no se presentó nadie. Entonces, claro que yo tampoco estoy de acuerdo que sea el 10% la inflación, yo no como vidrio, pero tampoco me dice alguien que trabaja con rigor científico, que ha sido entrenado
para hacer otra cosa, que puede juntar 4 o 5 productos y decir que esa es la inflación. Déjenme decir algo con respecto al tema de Latinoamérica y el mundo, que me parece que en Argentina siempre nos pasa eso y tenemos que salir de ahí, ¿no? Latinoamérica y el mundo. Argentina es un país que hace 30 años tuvo 2 hiperinflaciones en 2 años, hace 30 años, y que hace solo 10 años tuvo. Y Pignanelli se las tuvo que ver bravísima en ese tiempo, porque antes de que llegara, llegó ahí, ya había explotado una bomba. Tuvimos default, especificación asimétrica, violamos todos los contratos jurídicos y generamos la volatilidad jurídica más extraordinaria en solo 3 meses. Corralito, corralón, no pagamos la deuda. Y la verdad es que después recuperar inversiones se hace un poco difícil, porque 10 años en la vida de un país no es nada. Yo he trabajado en empresas japonesas, europeas, americanas. Cuando hace 10 años en un informe figura que un país se ha comportado de una manera tan poco, entre comillas, civilizada, es muy difícil atraer inversiones, teniendo en cuenta que Argentina arranca este proceso, ese periodo, con inversiones que más o menos son 15 puntos del PBI y llega a tocar casi 25 puntos de PBI, un punto más de lo que había cuando había una economía pro mercados, cuando teníamos Banco Central independiente. Parece que es todo un tema, nadie discute que es mala la inflación no le sirve a nadie, el tema es cómo lo arreglamos, o sea, nadie dice cómo. Ahora, histórica, bueno... No, perdón, sí, es cierto. Yo digo cómo y hice cómo. A ver. Cuando yo me retiré del Banco Central a principios del 2003, la inflación anualizada era del 3%, con una gran devaluación, porque se controlaron las distintas variables. El problema de la credibilidad o no de Argentina en 10 años, yo creo que 10, 11 años es tiempo suficiente para poner un país en credibilidad. No fue el único país que defaultió, no fue el único país que tuvo corralito, y hubo otros países que pasaron por esa situación y como tomaron una política acertada de atraer las inversiones, esas inversiones están fluyendo. Hay un récord inédito hacia América Latina en los últimos años de inversiones productivas directas. El país que menos recibió en relación a su PBI en los últimos años inversión directa fue la Argentina. En el 2012 se da la paradoja que bajó la inversión directa a 120.000 millones de dólares en toda América Latina por el problema de España, y Argentina subió un poco por la gran inversión en minería. Pero mientras Brasil recibe entre 40 y 50.000 millones de dólares de inversión directa, Argentina está recibiendo entre 3.000 y 5.000 por año. Entonces, lo que hay que hacer es una reinserción de la Argentina en el mundo de la economía mundial, más allá de las ideologías, porque es lo que estamos necesitando. Argentina necesita inversiones. Hay modelos, hay experiencia para evitar que la inflación se dispare. ¿Cómo puede ser que el año pasado, 2012, la mayoría de los países latinoamericanos que comercian con nosotros devaluaron un 20% su moneda y no fue a precios? Y Argentina no puede devaluar porque se le va a precios. A ver, esta trampa hay que eliminarla. Obviamente, lo acabo de decir, tuvimos 2 hiperinflaciones. ¿Quién tuvo 3.000% de inflación en un año de esos países? Nosotros en solo 2 años tuvimos, durante el final del periodo con Alfonsín tuvimos 3.000. Y después con el principio de Menem tuvimos la segunda en 3.000. Y tenemos una historia de inflación. Argentina durante el periodo 1975, a partir del Rodrigazo y durante casi toda la dictadura militar, tuvo 400% de inflación. La verdad es que hay una historia de inflación en Argentina y una dinámica que hace que la gente tenga una velocidad para tratar de resolver los problemas fenomenal. Lo curioso... La inflación la trajo este gobierno porque durante 11 años los jóvenes que se educaron durante esa época Argentina, al revés, teníamos deflación que es más grave que la inflación. Pero lo que quiero decir es que no se puede decir porque tuvimos tal cosa, tenemos que tener tal otra. La mayoría de los países latinoamericanos tuvieron procesos de hiperinflación, la mayoría, siempre en conjunto. En los 80, cuando fue la hiperinflación de Alfonsín, que terminó con la salida anticipada de Alfonsín,
había un problema estructural de América Latina, había precios relativos muy bajos, veníamos de una tasa de interés del endeudamiento del 20% anual en dólares. Hoy tenemos tasa de interés 0%, precio de la soja 5 veces más que lo que hace 10 años teníamos en 120 dólares. El gobierno dice, ven, esa es la inflación de alimentos, porque nosotros exportamos soja. Toda América Latina exporta soja y sin embargo no tienen la inflación que tiene la Argentina. Ahora, porque hay un problema estructural que el gobierno no deja ver o no lo quiere ver, que es que con este modelo de aumento del gasto público sin control, de emisión monetaria sin control, sin financiamiento, sin inversión y sin reinserción de la Argentina en el mundo, como está hoy inserta América Latina, vamos a la inflación que tenemos y va creciendo. En el año 2012 la economía argentina no creció, creció el 1%, muy poco, venía creciendo al 6, 7, 8, 9%. Y subió la inflación. Entonces, esto es lo que el gobierno tiene que tomar debida nota, y hay gente que habló de la inflación y fueron denunciados penalmente. Ahora, Inclusive Pignatelli, gente que milita en el peronismo fueron denunciados penalmente por el señor Guillermo Moreno porque informaban la inflación. El único país en el mundo que uno es denunciado por un gobierno por decir la verdad. La verdad que es insólito.